En el año 2000, pues mediante un jurado elegido compuesto por miembros de la junta directiva y algunos vocales con voz y voto. Pues fui a la batalla de Flores, que no era muy habitual que se fuera, y a la gala fallera, a la gala del deporte, a la gala del sector. Creo que más o menos por ahí eso, lo que recuerdo. Pues mi falla se llamaba el Sánchez, era una iglesia toda en alto, llena de ángeles, con Cupido, ángeles que estaba Aznar y varios políticos y tal. Luego tenía un pasadizo por dentro que también se podía visitar y era Pepe Puche el artista. El acto más emotivo para mí fue la presentación, porque yo la esperaba con muchas ganas, creo yo, más que nada. Mi presentación fue en Canal. Y fue pues eso, nombrarte, cuando subes por allí y tal, pues muy emocionante, todo muy chulo. La exposición de trajes que antes no se hacía como ahora, se hacía 2 días antes y tal en casa, no se hacía como ahora en un local y tal, y estuvo todo muy bien porque lo pasamos muy bien todos en casa y tal, estuvo muy bien. Pues la anécdota, mira, esa noche mismo estábamos todos ahí, yo me tuve que ir a dormir porque el sábado me tenía que peinar pronto y tal igual, y de repente solo os oía aquí mi chillar, ¡guay!, a todos en la cocina encerrados de mi casa, y al final me tuve que levantar y tirarlos de mi casa. Por ejemplo, esa y otra también, ¿se puede contar otra? Sí, claro. Cuando era la cena de las fallas mayores, que nosotros lo hicimos todos juntos, el presidente infantil, la falla mayor infantil y yo, no llegaba la carpa. No llegaba la carpa y al final dijimos a la calle, y en la calle nos tocó hacerlo y quedó genial al final, pero es una anécdota también. Pues nada, mi año en general estuvo todo muy bien. Teníamos aún la clandestina, que ahora ya no está, la inauguramos en su momento y nada, pues fuimos a por el primer premio, estuvo todo genial. Y nada, en las cenas, todo lo pasamos muy bien, tengo muy buen recuerdo. Luego el día de la crema llovía a mares, todo que hizo un buen tiempo que no veas todo el tiempo, y luego el día de la crema, pum. Y recuerdo pues eso, que no se quemaba la falla. Y recuerdo pues eso, que todo el mundo intentando quemarle. Recuerdo a mi padre en aquel entonces con un borracho que le quitó la bola intentando también darle fuego a la falla. Y es un recuerdo muy bonito también.